Este programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Julio Borges. Muy buenas tardes, familia de Radio Caracas Radio. Bienvenidos a este su programa Contigo, Julio Borges, el diputado Julio Borges, y aquí en cabina el diputado Juan Miguel Mateus, su servidor. Hoy es lunes 6 de agosto, mes de agosto, y es la 1:04 de la tarde capitalina. Como siempre, tenemos que dar mérito a quienes mérito merecen porque hacen posible que este programa llegue a su hogar. En primer lugar, Radio Caracas Radio, ventana de libertad, ventana de dignidad. En la dirección general de esta estación, don Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilitza Arcaya. En la conducción de este espacio, la súper y omnicompetente Selemne Pérez. En los controles, el maestro César González. En la conducción, el diputado Julio Borges y el diputado Juan Miguel Mateus. Y como siempre, es importante que usted diga la verdad, que usted saque eso que tiene entre pecho y espalda tarugado para que no me le dé un yello, un patatú, un beriberi. Y por eso, sin groserías, sin faltarle el respeto a nadie, se pueden comunicar con nosotros por la mensajería Dilo al 3456, por nuestra línea telefónica, llamando al 212-482-9750, repito, 482-9750, y en las redes sociales por Twitter y Periscope, @RCR750, repito, @RCR750, y en vivo por nuestra página web www.rcr.tv. Una semana llena de noticias, una semana llena de acontecimientos. Quizás la noticia por la cual queremos comenzar tiene que ver con el alto costo de la vida. El día de hoy, nuevamente, la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional emitió las resultas, los números de su índice de inflación en vocería del diputado Stalin González, y nuevamente los números son aterradores. Son unos números que parecen que son meramente teóricos, pero pocas veces en la historia de la bolita del mundo se unen, se casan, se juntan de una manera tan radical los indicadores teóricos, abstractos, que van siendo recogidos en una medición económica, y el sufrimiento real, concreto, de la familia venezolana de carne y hueso, con todos sus miembros, con todos los sufrientes. Ya tendremos al diputado José Guerra para que nos refiera los índices de inflación, y así que no tengamos imprecisiones. De hecho, ya lo tenemos. Compañero diputado, colega y amigo, don José Guerra, bienvenido a este programa Contigo, Julio Borges y Juan Miguel Mateus. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Mateus. Mateus es la estrella del pensamiento jurídico en la Asamblea Nacional de Venezuela y en el país. Y deberíamos decir que tú eres lo mismo, pero en el ámbito de lo económico, José, y por eso te llamamos a consultarte, porque el sufrimiento de los venezolanos por la hiperinflación también se puede medir, se puede cuantificar, y ustedes en la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional hacen ese trabajo mes a mes. ¿Cuáles son los hallazgos? ¿Cuáles son las resultas el día de hoy? Bueno, como tú dices, pues ya esto lo estamos haciendo hace más de un año y medio, porque el Banco Central optó por esconder las cifras. Y bueno, los datos para el mes de julio hablan de una inflación mensual de 125%, una inflación acumulada de 84.000%, pero tal vez lo más relevante es la inflación diaria, que es 2,7. Es una inflación diaria de 2,7, es mayor en un día de la inflación que tiene Bolivia, que tiene Colombia, la que tiene
México, la que tiene Perú, la que tiene Ecuador, en todo un año. En todo un año nosotros la tenemos en apenas un día. Y además de esto, hoy agregamos un nuevo indicador al grupo con el cual estamos trabajando, y es la velocidad en la cual los precios se duplican. Los cálculos que tenemos para julio es que cada 26 días los precios se están duplicando, con lo cual pues lo que quiere decir es que el ritmo al cual está tomando la inflación es cada vez más acelerado. Entonces, ¿qué es la hiperinflación? La ruina del país. ¿Quién creó la hiperinflación? El gobierno y el socialismo, que están arruinando Venezuela. Básicamente, José, para tratar de ponerlo entonces en dos platos, nosotros tenemos en Venezuela, y eso es responsabilidad de Nicolás Maduro, tenemos en nuestro país, tenemos en Venezuela, en un mes, 2.7% de inflación, en un día, 2.7% de inflación, que es toda la inflación acumulada en países vecinos latinoamericanos. Es decir, el bolsillo de una familia colombiana es golpeado al año con una inflación de 2,7, mientras que el bolsillo de una familia venezolana es golpeado con una inflación de 2,7 diariamente. ¿Es así? Exactamente. Una inflación diaria de 2,7% que es sumamente agresiva. Entonces, bueno, la pregunta es cómo se creó esto. Bueno, esto lo creó el gobierno con una máquina alocada que tiene de emitir dinero, no solamente billetes, sino dinero, en el Banco Central. Eso está depreciando la moneda, ya el bolívar está a niveles de 4 millones, entonces eso impacta los costos, los precios suben, los salarios suben, los precios vuelven a subir, y en fin, es un círculo vicioso que hay que salir de él, pero yo no veo al gobierno adoptando las medidas requeridas y necesarias para la hiperinflación, porque ellos crearon la hiperinflación. Ahora, el día de mañana, José, como primer punto del orden del día, en lo que vamos a llevar a la Asamblea Nacional, está un debate sobre la supuesta reconversión monetaria que ha anunciado el Ejecutivo Nacional. En un contexto de hiperinflación, en un contexto como en el que estamos, de devastación socialista, como tú lo has referido, ¿qué sentido tiene esa supuesta reconversión monetaria y qué consecuencias negativas, nefastas va a traer también para la familia venezolana y para el pueblo venezolano? Bueno, la reconversión hay que hacerla en un contexto de reformas económicas. ¿Por qué de reformas económicas? Porque si usted le quita tercero a la moneda, o en este caso 5-0, lo que va a pasar allí es que la inflación sigue, entonces tiene al cabo de 3 meses los mismos 5 ceros que quitaste. Entonces, la reconversión se hace con el objeto de facilitar las transacciones. Pero para facilitar las transacciones, tienen que tener un plan económico que ordene la economía, porque de otra manera los precios vuelven a subir. Entonces, quédate exactamente en lo mismo. Nuestra propuesta que hemos hecho es hacer un programa de reformas económicas integrales, que incluye la parte cambiaria, la parte fiscal, la parte monetaria, la parte cambiaria, le dije, la parte petrolera, sin lo cual no hay solución al tema del estancamiento del país, un plan integral. Y en ese contexto aplicó una reconversión, pero no aplicó una reconversión sola, aislada, donde estamos gastando 300 millones de dólares sin ningún tipo de garantía de que los precios vayan a bajar, porque mientras no corrija los problemas de fondo, la hiperinflación va a seguir. Y esa ha sido la gran propuesta que nosotros hemos hecho. Atacar el problema en la raíz y luego hacer la reconversión. Ahora, en números concretos, José, sabiendo que quieren adelantar una reconversión monetaria sin sanear la economía, sin plantearse reformas económicas de fondo porque no lo quieren, no se los permiten los atavismos ideológicos, no se lo permite la pugna interna del poder, ¿cuánto costo va a tener ese faul de la reconversión monetaria? Es decir, ¿cuánto dinero cuesta sustituir las piezas monetarias, los billetes, los bolívares, para después perder todo eso? Porque como no se le hace nada a la economía, entonces la hiperinflación va a llevar nuevamente a que se pierda esa reconversión. Bueno, los cálculos que se han hecho van por 300 millones de dólares. 300 millones de dólares solo lograr en pocas semanas sustituir todas las piezas. Pero eso es en la primera vuelta, porque yo creo que ya para diciembre hay que emitir mucho más billetes, porque al ritmo que da la inflación, los precios se están duplicando cada 26 días. Entonces, cada 26 días está perdiendo prácticamente un cero. Claro.
¿Y la inflación anualizada cómo la llevamos, José? Digamos, estamos midiendo en agosto, de agosto a agosto, ¿cuánto tenemos? No, de julio a julio. Ah, de julio a julio, perdón. 84.700%. 84.700%. Sí, y el diputado Ángel Alvarado hizo un cálculo hoy que si la inflación se sitúa en 120% lo que queda de año, es decir, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, estaríamos bordeando el 1.000.000%. El 1.000.000% de hiperinflación acumulada a final de año. Y en el contexto de los procesos de hiperinflación del mundo, ¿cómo quedaría Venezuela en ese sentido? Quedaría en el deshonroso quinto lugar en el mundo. El primero es Hungría en el año 46, segundo Zimbabue en el año 2008, el tercero fue Yugoslavia en el 94, luego Grecia y luego Venezuela. Claro. Eso sí, Venezuela ha tenido la inflación ahorita más alta de América Latina y más fuerte que la de Alemania en el 23, que fue una inflación muy destructiva. Bueno, muchísimas gracias. Ese es el modelo socialista. Ese es el fracaso. En un minuto, José, que nos quedan unos 40 segundos, una palabra de aliento, una palabra de esperanza. Seguimos luchando. ¿Qué le dices al pueblo caraqueño? Nosotros tenemos la solución al problema de la hiperinflación y de la crisis económica. Ya estamos trabajando, eso dio como una propuesta nuestra, pero ya todo el equipo de la unidad lo está asumiendo. Tenemos las 5 grandes reformas que van a dar con la solución al problema económico del país. Lo que hace falta es el cambio político para viabilizar la solución económica. Aprovecho una última pregunta, José, porque tú conoces bien la izquierda. Tú entiendes muy bien esos modos de la izquierda. Sabes identificar lo que es la farsa en este momento marxista y cómo eso no puede traer prosperidad para Venezuela, pero hay algunas voces dentro del gobierno que pretenden hacer ver que es el momento de reformas. Es decir, que sin plantear un nuevo modelo, sino manteniéndonos en el mismo modelo, si se hace una que otra reforma, se logra acomodar o maquillar la máquina, y entonces que el problema no es que el carro está escachalandrado, sino que hay que poner a los conductores adecuados dentro del mismo modelo marxista. ¿Qué dirías tú ante ese argumento que están haciendo matriz de opinión? Bueno, ellos quieren aplicar el modelo chino, que es represión en lo político y apertura en lo económico, capital extranjero. Yo no creo que ellos le dé la destreza para hacer el modelo chino, porque ellos tienen muchos atavismos ideológicos. Mira, esta es la izquierda más atrasada que hay en el planeta y que ha habido en muchos años en todo el mundo. Esto está a nivel de Pol Pot en Camboya. Si aquí no hay un indicio, tú lo ves en las opiniones, y lo que tú ves refleja en esas opiniones es un atraso peor de lo que hubo en los peores momentos de la izquierda a nivel mundial. Caramba. Bueno, en definitiva, nos quedamos ya con las últimas palabras, las palabras que decías, según las cuales no es posible cambio económico, prosperidad económica, bonanza económica, retomar el camino de un símbolo, de un signo monetario estable, una moneda fuerte, si no hay cambio político y si no cambiamos ese modelo socialista. Muchísimas gracias al diputado José Guerra, diputado de Primera Justicia y de la Comisión de Finanzas, por sus siempre esclarecedoras palabras, y creo que hay poco que agregar al respecto. Vamos a ir al corte y ya regresamos con el diputado Julio Borges. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Miedo de consultar a un urólogo. Cualquiera sea el problema, la Unidad Urológica Integral Urodermi tiene la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. Y María Corina, yo estoy abajo. Cuidado, compadrito. ¿Hasta cuándo esto, Dios mío? En un mar de datos, cualquiera se ahoga. En un desierto informativo, algunos mueren de sed. En una nube de confusión, muchos terminan sofocados. En un país donde todos quieren saber más y mejor, La Cabilla está contigo. www.lacabilla.com. La Cabilla, una voz independiente, alta, clara y responsable.
La Cabilla, opinión radical, información libre. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCN 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Ya estamos de regreso en este su programa Contigo Julio Borges y Juan Miguel Mateus aquí en cabina. Ya tenemos al aire al diputado Julio Borges. Julio, bienvenido a tu espacio, a tu programa. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Miguel. Buenas tardes a todos los que nos escuchan por RCR en este lunes que hace una conversación de muchos temas importantes que tratar el día de hoy, Juan Miguel. Sí, creo que ha sido una semana muy noticiosa, con muchos temas relevantes para la vida del país, del interés de todos los venezolanos. Y quisiera plantearte que toquemos tres temas. Un tema es ineludible, que es lo ocurrido el día sábado en la ciudad de Caracas, en la avenida Bolívar. Un segundo tema es que hoy se conocieron los resultados del índice de inflación por parte de la Asamblea Nacional, la Comisión de Finanzas, y los números son catastróficos. Y lo tercero puede ser, diputado Borges, volverle a entrar al colapso de los servicios públicos como una arista de la crisis social y del control social que se vive en Venezuela, quizás entonces hablando de eso que se ha llamado clap gasolinero. No sé qué te parece el orden del día. Perfectamente, Juan Miguel, a tu orden y vamos a entrar en los temas. Bueno, comencemos con el primero, lo ocurrido el día sábado allí en la avenida Bolívar. Estamos en el marco de la opacidad informativa. Lamentablemente, un gobierno que no tiene prestigio, que no tiene credibilidad, que no es rápido, ágil en decir la verdad, en mostrarle la verdad a los venezolanos, pues lleva a que tengamos todos incertidumbre respecto de lo que ocurrió allí. Sin embargo, creo que se puede hacer algún juicio preliminar sobre las condiciones de fondo que llevan a situaciones, sobre lo que ha dicho el gobierno. En definitiva, Julio, ¿cómo ves eso que ocurrió allí para orientar también al pueblo de Venezuela? Mira, yo lo que creo que tenemos que subrayar, Juan Miguel, y me parece verdaderamente digno de análisis, es cómo nuestro pueblo ha tomado lo que sucedió el día sábado. En primer lugar, hay como una confusión, obviamente, pero también hay una enorme falta de credibilidad en lo que sucedió. Y eso es verdaderamente grave porque al final es como que no hay ningún tipo de confianza, conexión, apego a quienes están en el poder. Y creo que eso tiene que prenderle las alarmas a todos ellos y saber que algo que si realmente sucedió como el gobierno dice, más bien lo que implica en términos de la reacción popular es una total incredulidad y además de todo un total divorcio. Y además, un segundo punto que creo que tenemos que tener muy claro es que si es verdad todo lo que sucedió el sábado, lo que habla es de una Venezuela que de la crisis está ya en el caos y que hay que tener muy claro que solamente la violencia, solamente el caos, solamente la anarquía que se está viviendo tiene una sola solución, que es darle la palabra al pueblo venezolano. El pueblo venezolano exige, necesita, para poder salir de la crisis, tener una oportunidad de expresarse y poder escoger con libertad, y subrayo con la palabra con libertad, un gobierno distinto, y entender que mientras Maduro esté en el poder no habrá recuperación económica, no habrá
posibilidad de tener libertad, no habrá posibilidad de tener paz, y eso tenemos que tenerlo claro. Y eso al final tenemos que pensar es en cuál es la solución de fondo, de raíz, para que Venezuela no se contagie de una violencia que tenemos obviamente que todos rechazar. Creo que es importante, Julio, ese tema, ese dato quizás sociológico que tú referías. Con independencia de la veracidad que aún estamos esperando los venezolanos respecto de lo ocurrido en la Avenida Bolívar, lo cierto es que pareciera que existe un clima de descomposición moral, de corrupción, en el cual no se le cree nada al gobierno. Y es sorprendente que cuando un gobierno denuncia un presunto hecho como ese, la reacción del pueblo de Venezuela ha sido casi de sorna, de incredulidad, pero también de sorna, de casi desapego total, como tú dices. Y eso pues tiene que ver con el sufrimiento del pueblo de Venezuela, con el modo como se han cerrado los cauces para el cambio democrático y constitucional, y creo yo, Julio, que eso crea además una mayor responsabilidad en todos en Venezuela. Todos tenemos que ser más responsables por el cambio político, pero la mayor responsabilidad, como decía Juan Pablo II, es de los poderosos. Totalmente. Además que nosotros tenemos que estar claros que el país tiene millones de problemas, lamentablemente, que los padece toda la familia venezolana, pero tenemos que estar nítidamente claros, prístinamente claros, que hasta que no haya la posibilidad de darle la palabra al pueblo venezolano para que con libertad pueda decidir su futuro, no habrá cambio posible en Venezuela. Porque no le interesa a quienes están en el poder y porque simplemente el país ya tiene un nivel tal de desorden y de caos que ni pueden, ni quieren, ni van a producir ningún tipo de cambio. El único cambio posible en Venezuela está en manos del pueblo venezolano. No hay otra fórmula que no pase por el pueblo venezolano, y eso tenemos que entenderlo claramente porque ese es el camino difícil que tenemos que construir, pero necesario y obligatorio que construir. Es el camino de tener democracia, constitución, libertad y un pueblo con el derecho y el poder en sus manos de decidir su futuro a plenitud. En estos días leía un autor, Julio, y este politólogo, este científico político decía que una transición no es más que la Constitución y el pueblo como expresión del cambio político en una circunstancia concreta. Y creo que eso refleja muy bien lo que tú estás diciendo. Se trata de rescatar la soberanía popular, de colocar el poder en el pueblo, y eso supone que todos logremos domesticarnos, meternos en el cauce de la Constitución, pero principalmente Nicolás Maduro. Quedan algunos minutos en este segmento, Julio, pero quisiera pasar al segundo tema. Hoy la Comisión de Finanzas hacía públicos los resultados de su índice de inflación. Ese índice de inflación está anualizado, es diario, también es mensual. Y nos comentaba José Guerra que el índice de inflación para el mes de julio supone un incremento de julio a julio de la inflación en un 84.000%, no son números exagerados, o sea, son los números reales, 84.000%, y desde el punto de vista diario, la inflación que sufre la familia venezolana es de 2,7%, que eso equivale a la inflación anualizada en cualquier otro país latinoamericano vecino, como por ejemplo Colombia, de manera tal que la familia venezolana sufre la inflación en un día que sufre la familia colombiana en todo un año. ¿Cómo lo ves? Bueno, eso es verdaderamente increíble y los números prácticamente no nos caben en la cabeza. Pensar que del mes de julio, 12 meses atrás, esos 12 meses a partir del mes de julio hacia atrás, el acumulado sean 87.000%, es algo que verdaderamente no cabe en la cabeza. Lo que sí tenemos que entender es que la causa de esa inflación es una sola, y es el hecho de que el gobierno se ha dedicado a imprimir y a imprimir y a imprimir billetes como si fueran billetes de juego de monopolio que no tienen ningún valor. Y si eso se le suma, además de que se ha impreso esa cantidad de billetes sin valor, la destrucción de la producción nacional, eso lleva a la enorme inflación que estamos viviendo. Pero lo más grave de todo esto, Juan, es que lo que está sucediendo es que el pueblo venezolano
se está metiendo la mano en el bolsillo para pagar con su trabajo todas las culpas y las irresponsabilidades del gobierno, todo lo que signifique devaluar el dólar como se está devaluando, todo lo que signifique la inflación como está sucediendo, que un día tiene más inflación que todo un año de cualquier país del mundo. Eso significa que sobre los hombros del pueblo venezolano está el peso de pagar todas las irresponsabilidades que ha hecho el gobierno, que tuvo el ingreso petrolero más grande de la historia de Venezuela, $1 billones, y hoy no existe. O se lo robaron, o lo regalaron, o lo despilfarraron, y ahorita el pueblo venezolano es quien tiene que pagar la cuenta de esa fiesta enorme que ha hecho el gobierno venezolano. Sí, es enteramente así. De hecho, nos comentaba José Guerra que en cálculos llevados adelante por el diputado Ángel Alvarado, si se mantienen los índices inflacionarios tal cual como vamos este año, vamos a terminar diciembre con un índice de inflación acumulado anual de 1.000.000%, lo cual nos convertiría, Julio, en palabras de los economistas, en el quinto país con la hiperinflación más alta del mundo, de Latinoamérica, por cierto, por supuesto que de todos los tiempos, pero del mundo. Y eso que parecen números abstractos, pues no es tan abstracto cuando está en la cola del supermercado, cuando está en la cola de la farmacia, cuando se enfrenta en la cotidianidad a los anaqueles y a los precios. Eso al final también significa, y es la parte más dolorosa, destrucción de empleo, destrucción de calidad de vida y destrucción de lo que significa un país con estabilidad. Por eso yo creo que no podemos perder el foco. El gobierno habla de que va a ser una gran reforma económica. El gobierno lo único que está haciendo es poniendo a los venezolanos a pagar toda la cuenta de los gastos y de la fiesta y de la rumba que hicieron ellos con el dinero de los venezolanos. Es un gobierno que quebró el país y ahora la cuenta la tienen que pagar los venezolanos. No habrá recuperación económica mientras tengamos este gobierno en el poder. Quien llevó a Venezuela a la crisis económica, es imposible que piense ahora que va a sacar a Venezuela de la crisis económica. Por el contrario, todos los días se profundiza más y más la desconfianza, la inestabilidad, la crisis económica, y por eso no perdamos el foco. Es crucial tener un cambio democrático de gobierno. Bueno, vamos a ir al corte, Julio. Se nos acaba el tiempo en este segmento. Al regreso estaremos contigo también. Y quisiera que tratáramos, como ya lo hemos anunciado, los temas del colapso de los servicios públicos y volver sobre la cuestión que ha pasado desapercibida en los últimos días o que un poco por debajo de la mesa, que es el club gasolinero. Mantente en línea, Julio, vamos al corte y ya regresamos. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. En Ávila Gallery tenemos los más hermosos vitrales para embellecer tu casa, locales comerciales, oficina y todos tus espacios. Elaborados por nuestro artista exclusivo Javier Illarramendi. Abstractos, ávilas, lámparas Tiffany's y todo en vitrales. Síguenos en Instagram por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Si piensas hacer un delicioso sancocho, hervido, sopa o crema, busca los mejores y más frescos ingredientes que te ofrece la gran feria de hortalizas, frutas y verduras Santo Cristo de la Grita. Eso sí, al mejor precio de la Gran Caracas. Llueva, truene, relampaguee o sea feriado todos los viernes y sábados en la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica, al lado de la Casa Comunal y módulo de Barrio Adentro. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. En Central Madeirense son más frescas. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Ya estamos de regreso en este su programa Contigo Julio Borges, y
el diputado y con Juan Miguel Mateo. Julio Borges también es diputado, por supuesto, lo tenemos en línea. Julio, quedábamos en el aire con un planteamiento que tiene que ver también con una destrucción que ha hecho el modelo socialista, es la destrucción de los servicios públicos. Venezuela siempre fue, una vez que logramos entrar al siglo XX, derrotamos las autocracias en el siglo XX y logramos sacar lo afirmativo de lo venezolano. Comenzó la república civil, la convivencia basada en un orden de igualdad, libertad, pero también de justicia social, al amparo de una democracia que traía prosperidad. Venezuela siempre fue modelo en Latinoamérica, incluso en el mundo, de prestación de servicios públicos. No había problemas energéticos, no había problemas de luz eléctrica, no había problemas de agua, no había problemas de transporte, de recolección de basura, no había problemas de cotidianidad en la prestación de los servicios públicos. Sin embargo, el socialismo, que es como un rey Midas, pero en sentido destructivo, todo lo que toca lo daña, también ha colapsado los servicios públicos en nuestro país, y eso tiene que ver con ineficiencia, tiene que ver con el modelo en sí mismo, tiene que ver con mala fe, mala índole, con deseo de controlar, sometiendo a la miseria al pueblo de Venezuela, pero en definitiva también tiene que ver con la mayor irresponsabilidad y falta de amor a la patria en quizás toda la historia venezolana. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Mira, yo creo que es importante que nosotros sepamos que lo que ha sufrido nuestro país tiene que llevar a un cambio de todos. Venezuela quiere un cambio, pero todos tenemos que ser parte de ese cambio. Hay una frase que se ha utilizado mucho y una frase muy, muy hermosa de Gandhi que decía que tú tienes que ser ese cambio que tú quieres ver en la sociedad. Es decir, pensar que todo tiene que cambiar, pero tú vas a seguir siendo el mismo con tus errores, con tus fallas, con tus limitaciones, no tiene sentido. La profundidad de lo que estamos viviendo en el país tiene que llevarnos a todos a una verdadera transformación, sobre todo interna, a una verdadera casi que cambio de piel del venezolano, para que nosotros más nunca volvamos a repetir esta historia triste, desoladora y trágica. Y creo que ese tiene que ser el gran aprendizaje, desterrar el veneno y el odio y construir un país que esté basado en otros valores, el valor de la libertad, de la solidaridad, de la justicia social, de la dignidad humana. Ese es el gran reto que tenemos por delante. Suenan como a palabras muy grandes, suenan como a palabras abstractas, pero al final es lo que vivimos, como tú dices, en las colas, es lo que vivimos en la destrucción y en la división de la familia, es lo que vivimos en la violencia. Esos conceptos tan grandes al final son de carne y hueso, porque es el sufrimiento que encarna la gente, y eso es lo que tiene que venir, y eso se pasa porque la gente haga valer también sus derechos y su dignidad. Y lo pongo un ejemplo muy, muy concreto, como lo que tú hablabas del tema del club gasolinero. Hemos visto cómo los grueros, los transportistas se han rebelado contra eso, porque saben que al final es otra fórmula de dominación del gobierno, como es la SCLAP, como son los bonos del carnet de la patria, como es el carnet de la patria y el voto. De manera que eso, más toda la lucha que dan las enfermeras, que dan los trabajadores de Corpoelec, que dan los médicos, que van a dar los maestros ahorita que comienzan las clases, tiene que ser para nosotros esa gasolina de cambio, de fuerza y de transformación, que estoy seguro, absolutamente seguro, va a significar un desenlace democrático en Venezuela. Creo que es importante, Julio, porque dijiste algo muy grueso, muy sustantivo, pero creo que tenemos que poner la lupa y el foco en eso. Yo no tengo ninguna duda en que Venezuela va a cambiar. Venezuela comienza a situarse ahora dentro del cuadrante de las coordenadas de los países que tienen que hacer frente a una transición democrática. Y las transiciones democráticas son unos procesos en los cuales siempre tiene que haber reacomodos de reconciliación. Los países son más grandes y las transiciones democráticas son más sólidas, tienen mayor vocación de permanencia en el tiempo, conforme se logran erradicar eso que tú acabas de referir, se logran erradicar los deseos de revancha, los deseos de venganza, y se logra entender que se pasa la página de la historia, todo el mundo reconociendo sus culpas, pero el pueblo logra hacer un gran consenso en torno a la Constitución y se da como un catálogo
de principios que debe cumplir para no maltratarse y para no estar sometido nunca más o a una autocracia o a una hambruna, para decirlo de manera muy gráfica, dentro de los dos tipos de derechos que están conculcados o son conculcados por el marxismo, que son los derechos políticos y los derechos económicos. Háblanos de esa visión que tú tienes de la justicia transicional en Venezuela y cómo debemos asegurar la paz con una auténtica reconciliación. Bueno, yo creo, Juan Miguel, que ese tema que planteas es también muy grueso, porque cómo lograr mezclar, cómo lograr combinar la justicia que es necesaria, porque se ha robado mucho dinero, porque hay gente metida en temas como narcotráfico, que destruye a la juventud venezolana, gente que ha violado derechos humanos de manera profunda, no a un grupo, sino a todos los venezolanos, la división de la familia, el éxodo, la destrucción de las oportunidades. ¿Cómo mezclar esos delitos, esa destrucción, con la necesidad también por el otro lado de que hay que reunificar un país, de que hay que lograr que todo el mundo comience a mirar al mismo lugar, a que no nos quedemos pegados viendo por el retrovisor lo que ha pasado, sino que peguemos un brinco hacia el futuro? No es fácil. Entonces yo sí creo que debemos pensar que una cosa obligatoria y necesaria es reconciliar el país para volver a tener una sola Venezuela. Yo creo que eso sucede de abajo hacia arriba, porque ya el pueblo entiende que todo lo que está metiendo y vendiendo el gobierno es pura fantasía y pura mentira, y esa reconciliación se va produciendo todos porque todo el mundo va convenciéndose de que hay que tener un cambio en el país absolutamente unánime. Pero al mismo tiempo tiene que haber procesos de justicia y de verdadero castigo a quienes han cometido los peores delitos del país. Entonces, combinar con sabiduría esas dos cosas es una de las tareas que el liderazgo tiene que llevar con muchísima precisión para no hacer que el país se divida más cuando venga el cambio en Venezuela. En tal caso, decía un autor, apellido Fukuyama, Julio, que lo más importante de toda transición democrática es que el pueblo aprenda la lección, que el pueblo entienda que nunca más se puede permitir vivir en esas condiciones. Tenemos que ir al corte, Julio. Entiendo que tienes algunos compromisos ineludibles, por eso quisiera en un minuto unas palabras de aliento, como siempre lo hacemos, como siempre te las pedimos en tu espacio. Seguro, yo creo que tenemos que ver todo lo que está pasando en el país como una gran tragedia y un gran caos, pero también cada día estamos más convencidos que en el corazón de la gente y en las cosas que pasan en el país está absolutamente claro el germen fuerte e indestructible de un país que va hacia el cambio. Y todo lo que está haciendo el gobierno no es otra cosa que ellos mismos acelerando con sus errores, con su falta y su incapacidad, acelerando el hecho que en Venezuela haya un cambio como merecemos. Y como tú lo decías, eso va a venir. Lo importante es aprender la lección, lo importante es que nosotros podamos construir entre todos un solo país, un solo pueblo, una sola Venezuela. Muchísimas gracias al diputado Julio Borges, dueño de este espacio contigo Julio Borges. Un fuerte abrazo, Julio. Vamos al corte, ya regresamos. Les vamos pidiendo desde ya que llamen al 482-9750, 0212-482-9750, para que saque eso que tiene entre pecho y espalda respecto de los índices de inflación, la terrible hiperinflación, el alto costo de la vida que hay en Venezuela. No deje de llamar, llámenos ya. Vamos al corte y ya regresamos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Les habla Rafael del Rosario, concejal de Chacao. En gran parte del país, el racionamiento de agua se ha convertido en la pesadilla del venezolano. Es responsabilidad del gobierno que el agua llegue a cada hogar de manera continua y fluida, para no violar el derecho que tenemos todos al preciado líquido. ¿Qué esperas? Haz valer tus derechos.
CAE Export es la empresa responsable de llevar tus envíos y cargas desde USA a Venezuela y Panamá, pero también de Panamá a Venezuela. CAE Export realiza este delicado trabajo con personal calificado y de vasta experiencia en el ramo de exportación, importación, empaque y despacho de mercancía. Para mayor información visita la página caexport.net, correo info@caexport.net, teléfono 0241-775-5575. CAE Export, déjalo todo en nuestras manos. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Estamos de vuelta en este su programa Contigo Julio Borges y Juan Miguel Mateus por Radio Caracas, radio, espacio de dignidad, espacio de libertad que informa en tiempos de autocracia. Como advertíamos en el final del segmento anterior, abrimos los micrófonos para que usted nos llame al 482-9750 y nos diga eso que tiene entre pecho y espalda, sin grosería, sin ofender, respecto del alto costo de la vida. Tenemos 3 llamadas, nombre y lugar de donde nos llama, por favor. Adelante. ¿Aló? ¿Aló? Ajá. De aquí de Coro del Estado Falcón. Que viva el Estado Falcón. Cuéntenos qué opina usted del alto costo de la vida, señor Guillermo. Dígame. ¿Qué opina usted del alto costo de la vida y quién es el responsable de esa situación? No, bueno, aquí el único responsable es el gobierno. ¿Para qué es el gobierno? Pues el presidente de la República es que tiene que velar por su pueblo. Él es el responsable de esta situación que estamos viviendo. No hay otro. Mire, y nos está matando de hambre. Y ya esto está comprobado, que es el gobierno más mentiroso que hemos tenido. Ahí está ese montaje del sábado. Eso está comprobado que eso es un montaje, eso es pura mentira. Gracias, señor Guillermo. Tenemos otra llamada, nombre y lugar de donde nos llama, por favor. Doctor Mateo. Sí. Bueno, yo soy carabobeña. No me diga, es mi electora. ¿Cuál es su nombre, por favor, y de dónde nos llama? Cecilia. ¿De dónde nos llama, señora Cecilia? ¿De qué parte del estado Carabobo? Pues de Puerto Cabello. Pues cuéntenos con la brisa del mar. Y desde la brisa del mar, ¿qué opina del alto costo de la vida? Esto es horrible, doctor. Doctor, esto realmente, estamos viviendo una situación sumamente difícil. Muy dura. Porque inclusive hasta para conseguir la insulina, eso es difícil. Para comer menos. ¿Y cómo se porta el señor Rafael Lacaba en el estado Carabobo? ¿Qué opina usted? No, yo no quiero ese señor. No, los carabobeños no lo queremos. No, verdaderamente. No, doctor Mateo, lo queremos a usted. Muchísimas gracias. Estamos luchando por la democracia. Un fuerte abrazo. Vamos con otra llamada, nombre y lugar de donde nos llama, por favor. La señora Mildred García de la avenida San Martín. ¿Cómo está, señora Mildred? Un placer escucharla. ¿Cómo está, profesor Mateus? Muy bien, gracias a Dios. Mire, yo quiero hablar sobre el evento del sábado y tantos eventos anteriores. No hay credibilidad en el gobierno. Son mentirosos, como dijo el señor. No tienen palabras, no son personajes ni personalidades serias. No tienen contundencia en lo que dice. ¿Por qué digo yo esto? Nosotros vimos un presidente Chávez que cuando fue electo su primera vez, él prometió que él no iba a expropiar y que no iba a perseguir a nadie. Luego vimos un 19 de abril, donde supuestamente, según Lucas Rincón, el presidente había renunciado
y nunca apareció la renuncia y eso quedó en el aire. Después vinieron todos estos negociados que han hecho prometiendo una Venezuela potencia y Venezuela cada día más arruinada, más despojada y más saqueada. Luego viene y cuando el presidente Chávez estaba en sus últimas horas dijeron que estaba bien, que lo habían visto trotando y caminando por el hospital militar. El presidente Chávez murió y nosotros nunca vimos un acta de defunción, ni sabemos de qué murió, ni cuándo murió, ni dónde murió. Luego viene este evento del sábado con todos los eventos de magnicidio anteriores del presidente Chávez y ahora este caballero de Maduro que copia la misma cartilla. Entonces ya el pueblo sabe quiénes son, ya sabemos que son mentirosos, ya sabemos que son habladores de tontería, tanto el pueblo chavista como el pueblo antichavista. Hasta luego. Tenemos otra llamada, nombre y lugar de donde nos llama, por favor, para sacar eso que tiene entre pecho y espalda. Aló. Sí, Rolando Alvear desde aquí de Baruta. Buenas tardes, señor Rolando. Sí, mire, bueno, mi opinión acerca de lo que ocurrió el sábado. Este evento, para mí, fue un evento real. Lo que pasa es que el venezolano se ha acostumbrado a cada cosa que pasa aquí, decir, no, es un pote de humo. Todo es un pote de humo, señores, y esto lo que refleja es que el pueblo de verdad no cree, ¿verdad?, en las cosas que están pasando aquí en Venezuela. Pero para mí fue muy real lo que ocurrió y algo que yo noté, que si de verdad el pueblo, como clama este señor, dice que lo apoya tanto, ¿verdad? Después que pasó esto, ¿por qué el pueblo no salió a la calle a defender o a reclamar este supuesto atentado que se perpetró el sábado, ¿no? Muchísimas gracias, señor Rolando. Tenemos 2 llamadas más. Estamos aquí contigo, Julio Borges, por RCR. Volvemos a colocar el tema planteado, la hiperinflación. Adelante, nombre y lugar donde nos llama. Buenas tardes. Sí. Bueno, mi nombre es José Cordero, de aquí del Junquito. ¿Cómo está, señor Cordero? Que viva el Junquito. Gracias, hermano. Oye, hermano, disculpa, pero quiero intervenir con un tema muy importante. Creo que es el más importante de todos, que ustedes a lo mejor no lo han tocado en toda su trayectoria. Quiero hablarle de Cristo Jesús, hermano. Todo el mundo habla de la economía. Adelante, por favor. Ajá, Cristo Jesús, mira, hermano, creo que de nuestra pobreza no es material siquiera, nuestra pobreza es espiritual. Cuando nosotros pongamos nuestro corazón, nuestra mirada fijada en Dios, en Cristo Jesús, yo creo que las cosas, no es que creo, estoy seguro que las cosas van a cambiar, porque toda esta miseria que tenemos es espiritual, hermano. Venezuela es un país muy rico, con muchas oportunidades, pero estamos enfocados en un solo tema, en el tema material, y no hemos puesto nuestro corazón y nuestra mirada en las cosas espirituales. Entonces, vamos a encargarnos un poquito. Yo creo que si RCR abriera aunque sea 10 minutos diarios a la palabra de Dios, oye, nosotros tuviéramos otro punto de vista acerca de la vida, acerca de esta situación que estamos pasando. Nuestra mayor pobreza y nuestra ruina es espiritual, hermano. Cristo los ama, amén. Muchísimas gracias. Ciertamente, estas crisis de pueblo, estas crisis son crisis también espirituales, también que reflejan enfermedad del alma, y por eso la sanación de Venezuela es también una renovación espiritual de nuestro país. Así lo creo fervientemente, como creyente que soy. Tenemos 2 llamadas más para que usted saque lo que tiene entre pecho y espalda. El costo de la vida, la inflación anualizada de 84.000%. Usted lo siente en el mercado, lo siente en la farmacia. Adelante, ¿de dónde nos llama? ¿Aló? Aló, buenas tardes, ¿me escuchan bien? Lo escucho perfectamente. Muy bien, estimadísima. Ante todo, muchísimas gracias por la enorme labor que ustedes realizan y a la gente de Radio Caracas. Soy jubilado del CENIAT. Francisco, soy yo, jubilado del CENIAT hace 10 años. Tenemos en Venezuela más de 3.000 jubilados del CENIAT con sueldo o con la remuneración que nos toca como jubilados de miseria, de 4 millones, 4.000 soberanos, o 4 bolívares ahora con esta nueva situación que nos está planteando. Y eso que se alardea enormemente con el señor el hermano del señor Cabello, se alardea de que no sé cuánto se recauda y somos con los sueldos
y las pensiones o las jubilaciones más miserables, los jubilados del CENIAT. Por favor, ayúdenos en eso. Se los agradecemos altamente los viejitos y abuelitos del CENIAT. Gracias. Muchísimas gracias. Tenemos una llamada más y vamos a proceder a cerrar nuestro programa del día de hoy. Adelante, nombre y lugar de donde nos llama, por favor. Aló, buenas tardes, señor John García. Adelante, señor John. Mire, sobre el alto costo de la vida y los hechos acaecidos, el teatro acaecido en la Avenida Bolívar. No nos hemos dado cuenta, o no se han dado cuenta ustedes los politólogos, ¿verdad? Que los señores le gritaron que habían llegado las bolsas del CLA y salieron corriendo a buscar sus bolsas, ¿ok? Aló. A los señores que salieron corriendo en la Avenida Bolívar, fue a buscar las bolsas del CLA porque les dijeron en ese momento que les había llegado la ganola con la comida del CLA, ¿oyó? Ok, entendido. Tenemos una llamada más. No tenemos llamada. Tenemos que ir cerrando nuestro programa con la siguiente reflexión. Allí donde ha existido, donde se ha intentado instaurar ese constructo que se llama socialismo científico, socialismo real, marxismo, ha habido, y eso ha traído pobreza moral, pobreza espiritual y pobreza material. Eso es lo que ha traído la revolución bolivariana a Venezuela. Eso es el cúmulo de condiciones que en nuestro país pues violan, lesionan la calidad de vida y la dignidad de hombres, mujeres, familias completas, y por eso la gran conclusión es sencillamente la siguiente: a seguir cultivando la esperanza, a seguir resistiendo, guapeando con los valores venezolanos, porque Venezuela va a cambiar y en este país solamente habrá cambio económico si hay cambio político y constitucional. Eso es lo que tenemos que construir, es responsabilidad de toda la ciudadanía. Que Dios nos bendiga. Damos por culminado el programa del día de hoy. Contigo, Julio Borges. Nos encontramos el lunes de la semana que viene a la 1:00 p.m. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM.